Buenos días, Antonia. Antonia Hover con nosotros aquí desde Mallorca. Bienvenidas al sur de Florida y a Sube la Vibra, Antonia. Buenos días a todos. Antonia es especialista en aromaterapia y muchas otras cosas más. Antonia, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues yo efectivamente en estos momentos de mi vida y desde ahora ya a nivel profesional, hace este año 10 años, que me dedico a enseñar aromaterapia y concretamente, bueno, la aromaterapia según la escuela francesa. Y bueno, es lo que a día de hoy ocupa mi tiempo, ¿no? Pero bueno, yo soy una enamorada de la naturaleza y me gusta mucho, pues, a la mínima que pueda, pues, estar ahí caminando, también pues mirando las flores, contemplando, y eso me llena mucho y bueno, me permite también pues eso, ¿no? Un poco compensar las horas que me paso detrás del ordenador, porque la mayoría de mis formaciones hoy día también son online. Y bueno, y también pues estuve en otros campos, como por ejemplo la terapia floral, me formé como sofróloga, pues sobre todo buscando herramientas para la gestión del estrés, que es un poco como mi tema predilecto. Qué bien, qué bien. Tú comentas algo de Trementinaire. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las trementinaires es una palabra catalana, en realidad, que se refería a un tipo de una profesión muy femenina y poco extendida, y de hecho viene de la palabra la trementina, que es la resina, ¿no? Que se extrae de la resina de pinos, ¿no? Y bueno, estas mujeres durante una época pues se dedicaron a viajar para llevar a las casas, a las familias, remedios naturales que eran evidentemente plantas, ¿no? Wow. Y fue curioso porque desarrollaron ese trabajo para ayudar, para aportar algo más de economía de dinero en casa, ¿no? Y bueno, yo me considero una trementinaira del siglo XXI, ¿no? Porque usamos otras herramientas, pero es verdad que mi bisabuela materna era un poco, entre comillas, la bruja del pueblo, y es a quien acudían pues cuando había un problema de salud, le pedían a ellas pues las hierbas, ¿no? Y supongo que, bueno, estas cosas yo creo, ¿no? Que la información genéticamente, este tipo de información también se transmite, ¿no? Y por parte de mi padre, pues él ha sido un hombre que siempre se ha curado, tratado con plantas, ¿no? Y ha renegado de médicos y medicamentos. Entonces, por ahí también, pues me considero heredera de esto, ¿no? Qué bonito, qué lindo. Tenemos entonces, quiero que nos expliques qué es aromaterapia. Bueno, la aromaterapia, pues es una palabra, en realidad es una palabra muy reciente, porque se creó en el 1937 por ahí, ¿no? Y podríamos pensar eso, ¿no? Lo que dice, ¿no? La terapia de los aromas, ¿no? Y muchas personas se quedan con eso, ¿no? Terapia de los aromas. Pensamos que la aromaterapia es, pues eso, ¿no? Oler cositas buenas, ¿no? Y lo relacionamos mucho, pues, con el mundo del spa, de los masajes, de la aromatización en casa. Y en realidad la aromaterapia es sobre todo es el uso para fines terapéuticos de aceites esenciales. Y esta palabra fue creada por un químico, un científico francés, porque estaba buscando un título para un libro que había escrito sobre los aceites esenciales. Y hasta esa época, en realidad, no nos referíamos al uso de los aceites esenciales como aromaterapia. O sea, que es una palabra moderna, a pesar de que la aromaterapia no es nada moderna, porque el ser humano ha aprendido bien pronto a utilizar las plantas medicinales, este tipo de planta medicinal, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Sí. Que es una terapia, se utiliza para, como tú dijiste, tú lo utilizas mucho para el estrés, lo podemos utilizar para todo, también como dijiste, para la salud. Prácticamente podríamos decir que los aceites esenciales se pueden utilizar para
prácticamente todo problema de salud, siempre y cuando nos quedemos también con los más comunes, ¿no? Está claro que hay enfermedades graves que no tienen cura, no la tienen con medicina alopática y no la tienen tampoco con ningún otro remedio natural, al menos hasta donde sabemos hoy, ¿no? Entonces un poco con los aceites esenciales pasa algo similar, ¿no? Es verdad que podemos abordar muchísimas cosas, pero también tienen sus límites, ¿no? Y yo considero que a nivel de uso personal es muy interesante justamente porque prácticamente, bueno, no prácticamente, sí, yo 100%, ¿no? En mi farmacia de casa no hay ningún medicamento ninguno, ¿no? Entonces lo que habitualmente tenemos que sí para el dolor de cabeza, que sí para el dolor de estómago, que sí para el dolor de aquí, el dolor de allá, en realidad podemos constituir un botiquín, ¿no? En casa a partir de los aceites esenciales para abordar pues eso, infecciones, temáticas de dolor, problemáticas pues, puntuales de estrés, siempre evidentemente que sea dentro también de lo que podamos manejar, porque dentro del estrés hay situaciones muy, digamos, iba a decir graves, entre comillas, ¿no? Pero momentos, ¿no? Que a lo mejor sí que se requiere, pues yo que sé, en un momento dado, un fármaco, un somnífero, que aunque es mejor evitarlos, ¿no? Pero tampoco se trata de negar la utilidad de los medicamentos alopáticos, ¿no? Pero es verdad que para muchísimas problemáticas habituales tenemos aquí la solución. De hecho, uno de los grandes médicos franceses que favoreció, ¿no? Que se conociera la aromaterapia, Jean Valnet se llamaba, él decía que en el 99% de los casos no necesitamos recurrir a los medicamentos, que con la fitoterapia y la aromaterapia ya tenemos todo lo que necesitamos. Sí, pero ¿cómo hacemos en nuestra sociedad que nosotros estamos acostumbrados a tomar medicamentos, que en cuanto tenemos alguna molestia vamos corriendo y nos tomamos un medicamento? El proceso del cambio o el proceso de empezar a utilizar aromaterapia es progresivo como la homeopatía. Bueno, en realidad, en el caso de los aceites, a veces pensamos que porque es natural es más lento, ¿no? Nada más falso en el caso de los aceites esenciales, ¿eh? Es muy diferente. Has puesto el ejemplo de la homeopatía. La homeopatía funciona muy bien, pero es verdad que hay ciertas situaciones agudas en la cual la homeopatía es difícil, ¿no? O como lo sería con terapia floral, ¿no? En cambio, con los aceites esenciales podemos obtener resultados inmediatos. Es decir, realmente si tengo un dolor de cabeza, una cefalea, me aplico aceites esenciales, por ejemplo, el de menta piperita en la frente, en las sienes, y normalmente, en la mayoría de los casos, en 15-20 minutos ya estoy sintiendo el alivio. ¡Wow! ¡Qué O bendición! en otros tipos de dolores también, ¿no? O picores, o malestar de estómago porque he tenido algo que me ha sentado mal de la comida y tengo una indigestión y me tomo también, pues, hablando de la menta piperita, es uno también muy bueno para la digestión, pero podría ser limón, porque en la aromaterapia, según la escuela francesa, contemplamos la vía interna, también ingerimos aceites esenciales. Entonces es realmente muy, muy rápido. Entonces, hablar de una transición en realidad no, uno pues llega a la aromaterapia pues muchas veces porque ha probado, como en muchas otras situaciones, muchas cosas que no les ha servido, ¿no? Ya están un poco cansados, ¿no? De andar rodando o sencillamente porque buscan una forma de cuidarse más natural. Entonces ahí no hay transición, porque una vez lo hemos probado, Claro. ya está. O sea, hemos visto que funciona, entonces ya, pues es que cada vez nos metemos más y más. Yo es lo que veo en las formaciones, que una vez que las personas ya empiezan a probar, es que ya está, no hay transición. Qué bueno. Hay mucho tipo de aceite. Entonces, ¿cómo saber qué aceite nosotros podemos ingerir y cuál aceite no? Porque también hay mucho tipo de calidad. Sí, bueno, a ver, en cuanto a cuáles, si no nos metemos ahora mismo en la calidad, ahora sí que hablaré, pero me refiero que en realidad el hecho de tomar aceites esenciales es algo también puntual, o sea, cuando toca. Entonces, generalmente la vía interna tratamos sobre todo temas digestivos, lógico, y tratamos sobre todo temas infecciosos.
y algunas cositas cuando son severas relacionadas con el estrés, como por ejemplo un insomnio severo o una ansiedad severa, ¿no? Pero si no, tampoco es que, no es porque contemplemos esa posibilidad que estemos siempre ingiriendo los aceites esenciales, ¿no? Entonces, luego, en relación con cuáles sí, cuáles no, independientemente de la calidad, pues claro, ahí ya es un tema de conocimiento, ¿no? Uno adquiere ese conocimiento, ¿no? Pero en general, prácticamente todos los aceites esenciales hoy día disponibles en el mercado, prácticamente todos se podrían ingerir. Ahora, si nos metemos en cuestión de calidad, efectivamente ahí ya sería cuidado, ¿no? Porque además la aromaterapia se está poniendo ya de unos años muy de moda, entre comillas, y bueno, están llegando muchas marcas en el mercado, ¿no? Y lo que se está vendiendo actualmente, hay mucha cantidad de aceites esenciales que realmente son producciones, entre comillas, como industriales, o sea, a gran escala. Entonces, no son aceites esenciales tan interesantes como, por ejemplo, los que pueden ser producidos de forma más artesana, más cuidada, ¿no? Con la planta, la forma de cultivo, incluso si son recolecciones silvestres, si interviene el hombre, de qué forma interviene. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, podemos tener perfectamente aceites esenciales que se han producido de una forma industrial, pero que son perfectamente válidos, digamos, desde la perspectiva molecular, porque los aceites esenciales son eso, son un conjunto de moléculas, ¿no? Y si lo miramos desde ahí, van a actuar, ¿no? Por poco que sean biológicos, que tengan su ficha técnica, la cromatografía, son aceites esenciales que nos van a dar resultados, ¿de acuerdo? Pero estamos en un campo también que interviene el olfato. Entonces, claro, ahí es donde vamos a ver diferencias. El poder a nivel energético, la vibración del aceite esencial no es la misma si viene de una planta cultivada de manera, aunque sea en un campo, un terreno biológico, pues pero eso a gran escala, que una planta cultivada según unos parámetros como por ejemplo la biodinámica, en su hábitat normal, porque ahora pues se están plantando plantas en zonas que normalmente no son su hábitat natural, ellas se adaptan porque se adaptan, es su función principal, ¿no? Son grandes, tienen una gran capacidad de adaptación las plantas, ¿no? Pero claro, no la lavanda que crece en Bulgaria, dice, sí, puede crecer, pero la lavanda, su lugar es el sur de Francia, es la Provenza, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar ahí muchos matices y las personas que pues justamente tengan un poco de interés y vayan comparando diferentes tipos de marcas y de forma de producir el aceite esencial, notarán una gran diferencia. Pero eso sí, es verdad que no hay que comprar cualquier aceite esencial y mejor, efectivamente, en ese caso, si ante la duda, mejor ahí no ingerir. Podemos usar tópicamente, podemos oler, pero si tenemos la mínima duda sobre la calidad, mejor no ingerir. Ok, muchas gracias. Y nosotros queremos empezar. ¿Qué nos recomiendas tú cómo empezar con la aromaterapia? Bueno, yo siempre recomiendo el primer paso, por ejemplo, sencillo y muy beneficioso puede ser comprar un difusor para tener en casa, por ejemplo. Y si también podemos tener en el lugar de trabajo, ya un lujo, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo puede ahí llevar su difusor, porque eso también, pues a lo mejor los aromas que nos gustan a nosotros, a lo mejor no gustan al compañero, ¿no? Pero en casa sí que ya es un paso importante, porque vamos a conseguir de esta forma ya mejorar mucho ya a nivel ya ambiental, ¿no? Por ejemplo, en épocas de contagio, de resfriados, por ejemplo, pues que todos se resfríen o evitar que se resfríen. También en épocas de estrés podemos bajar el nivel de estrés solo oliendo los aceites esenciales. Podemos subir nuestro sistema inmunitario oliendo según qué aceites esenciales. Entonces eso ya es un gesto de salud y es un primer paso, ¿no? Luego podemos también empezar a aplicar ciertos aceites esenciales, pero ahí también quedándonos con un botiquín básico con aceites esenciales que sepamos que no presentan ningún tipo de contraindicación, porque aquí también es verdad que no todo el mundo puede usar
aceites esenciales de cualquier manera. Las embarazadas, los bebés, por ejemplo, personas que puedan estar bajo un tratamiento de cáncer o sea, una quimioterapia, por ejemplo, o personas que toman anticoagulantes. Hay una serie de cosas a tener en cuenta, ¿no? Entonces hay aceites esenciales que son bastante, digamos, poco tóxicos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, la lavanda. Yo como mínimo siempre digo, por poco que te guste, porque te ha de gustar, pues la lavanda es el aceite esencial a tener en casa, porque nos va a servir pues para prácticamente todo, ¿eh? O para muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que no cubre la lavanda es el sistema digestivo según qué cosas, pero bueno, es un aceite esencial de gran valor para toda la familia. Entonces, bueno, podemos empezar por ahí, ¿no? Y bueno, eso sí, mínimamente pues buscando información de profesionales, de gente seria, ¿no? Un mínimo, comprarse un buen libro, para tener como mínimo pues es unas bases, ¿no? Para saber cómo actuar. Qué bien, qué bien. ¿Qué tratamientos haces? Cuéntanos profesionalmente cómo podemos también encontrarte, estar en contacto contigo. Bueno, yo me dedico a la formación principalmente y entonces pues sí, hay diferentes propuestas online. Hay un curso que es el curso digamos más completo que incluso se apuntan profesionales que quieren introducir la aromaterapia en su práctica, pero también se apuntan muchas personas que simplemente tienen un interés para, pues eso, para ellas mismas o para su familia. Entonces, pues hay diferentes propuestas, hay este curso, pero luego hay cursos más pequeños, ¿no? Hay uno que es un básico de 2 horas, que es para principiantes, otro que es un poquito más, son 4 horas. Luego hay monográficos, por ejemplo, pues el estrés, la cosmética natural con aceites esenciales, la gestión del dolor, el bienestar femenino, la mujer madura. Entonces ahí pongo así como temas, el embarazo, los niños. Entonces son monográficos, ¿no? Que pues nos permiten pues, tener la información, siempre van con apuntes. Entonces hay algunos que se hacen en directo, cuando es un directo se queda grabado, entonces ese vídeo es el que luego está a disposición. Si alguien no ha podido asistir ese día al webinar, puede igualmente comprar el curso y hacerlo en diferido. También hay charlas gratuitas que son muy valiosas, pues por ejemplo sobre el embarazo, hay una. También hay una para el estrés asociada con una sesión de sofrología, que para las personas que necesitan relajarse, pues la recomiendo porque es una sesión muy bonita que podemos seguir con el vídeo. Y bueno, pues también aparte para seguir con información está el blog. En el blog hay muchísimos artículos. Es un blog que creé en el 2004 y que se ha alimentado pues, de forma muy regular. Y, por ejemplo, las personas que se suscriben al blog, que es gratuito, pues reciben un ebook que también es como el best-of, le he llamado yo así, el best-of del blog, ¿no? Con los mejores artículos. Entonces también puede ser una herramienta para aprender. ¿Y cómo se llama el blog? El blog se llama aromaterapiafamiliar.wordpress.com. Okay, perfecto. Pero buscando, tecleando aromaterapia familiar, Antonia Jover, sale el blog. Y también tu website, ¿cuál es tu website? Bueno, tengo la web de los cursos online que se llama Florecer by Antonia Jover, ahora .online, dentro de 15 días estará bajo su nombre. Y está también la página florecer.com, que son los cursos presenciales, pero que ahora mismo, bueno, pues tengo mucho menos que en otra época, pero bueno, por ejemplo, este verano vamos a ir a la Provenza. ¡Oh, qué rico! Y en octubre pues estaremos aquí en Mallorca con una persona también muy interesante, con Christian Escrivá, que nos hará un taller muy bonito también en relación con las plantas y con la aromaterapia. Qué bien, Antonia, ya se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, ha sido todo un placer y una información muy valiosa. Creo que es una manera de introducir el conocimiento de los beneficios de la aromaterapia. Te voy a pedir un pequeño tip. Si nosotros queremos subir la vibra, ¿con qué aroma debemos empezar? Bueno, la verdad es que es difícil porque hay tantos, ¿no? Pero si nos quedamos, por ejemplo, con la difusión,
hay un aceite esencial para usar en el difusor que yo considero mágico. Bueno, hay muchos, pero este lo es y es fácil de encontrarlo, es la bergamota. El aceite esencial de bergamota es un aroma que para mí es el antídoto del mal humor, pues eso, de la bronca, y cuando pues eso queremos sentirnos alegres y felices, es una buena elección para el difusor, sí, y para todo el mundo porque suele gustar. Qué bien, muchas gracias, Antonia, de verdad ha sido todo un placer y un honor tenerte como invitada, y espero poder otra vez tener otra entrevista contigo y disfrutar de tus conocimientos y diferentes consejos que tengas para nosotros. Gracias desde aquí del sur de Florida y un gran abrazo. Gracias, Antonia. Igualmente, gracias.